¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a continuar con clase de operaciones de transferencia de calor para los chicos de Ingeniería e Industrias Alimentarias, ¿sale? Estamos en la unidad final, que es la unidad, si me no recuerdo, la unidad 5, unidad 6, ¿vale? Que es la parte de extracción de calor, ¿sale, chicos? Entonces ya vimos la definición de un sistema de extracción de calor que se puede definir a partir de un ciclo termodinámico invertido, que es precisamente el ciclo de Carnot. Vimos precisamente que para un ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que precisamente es el más utilizado en todas partes, ¿sale? No quiere decir que no existan otros, porque sí, claramente existen otros tipos de sistemas de refrigeración, pero el que estamos analizando precisamente mínimo debe constar de 4 partes, que precisamente debe ser un compresor, un condensador, una válvula de expansión o una válvula de estrangulamiento, como lo quieran llamar, y una parte del evaporador, ¿sale? Donde precisamente en la parte del evaporador es donde estamos, o estaría la parte de la cámara fría, ¿sale? Donde estamos extrayendo calor para poder bajar la temperatura de esa cámara fría, y ese calor será expulsado en otra parte posterior al exterior, precisamente a que se supone que está a una temperatura más alta, ¿vale? Donde, si se fijan, este fenómeno no, en la naturaleza no se lleva a cabo espontáneamente, ¿no? Que precisamente pasa lo inverso, ¿sí? Siempre el gradiente de temperaturas va siempre del mayor al menor, y aquí podemos ver que efectivamente, aplicando este ciclo termodinámico invertido de Carnot, podemos llevar a cabo el proceso contrario, claro está, consumiendo una potencia, ¿sale? Consumiendo una potencia, porque así de la nada no se va a llevar a cabo, nomás porque sí, ¿sí? Entonces, ¿cuándo han visto un refrigerador que funcione desconectado? ¿Sale? Entonces, o que no consume energía, ¿no? Entonces ya hicimos algunos ejercicios donde precisamente analizamos un par de ciclos, un par de ciclos de refrigeración, ¿vale? Analizamos un ciclo de refrigeración ideal y un ciclo de refrigeración real, y precisamente vimos que el coeficiente de desempeño para un sistema de refrigeración ideal es más alto que para uno real, y precisamente lo notamos en la parte del consumo de energía por el compresor, porque en uno de los ejercicios uno de los compresores lo tomamos de forma isentrópica y el otro no, ¿vale? Ok, entonces ahora vamos a analizar este otro ejercicio que tenemos por aquí. Van a ver que este todavía es más sencillo, ¿sale? Aquí nosotros no tenemos un diagrama termodinámico que analizar. Aquí nos están dando ya el esquema del sistema del ciclo de refrigeración, ¿sale? Y de hecho van a ver que es muy, muy, muy sencillo, ¿sí? Miren, vamos a leerlo y lo analizamos. Si alguien quiere intentarlo, por favor, primero pause el video, elabórelo, realícelo y regrese para que cheque sus resultados, ¿no? Si pues no tiene... Si se le complica mucho, pues puede quedarse a ver el video y en lo que vemos el planteamiento y todo esto, ¿no? Y luego ya inténtelo por ustedes solitos. Y si no, pues pues de todas maneras quédese viendo el video, ¿sale? Entonces vamos a leerlo, lo planteamos y lo empezamos a elaborar, ¿sale, chicos? Este ejercicio dice lo siguiente. En el condensador de una bomba de calor residencial entra refrigerante 134A. Ojo, una bomba de calor funciona bajo el mismo ciclo termodinámico invertido de Carnot que un sistema de refrigeración, así que podemos decir que es lo mismo, ¿sale? No se espanten si leen bomba de calor, es un sistema de refrigeración al fin y al cabo, ¿sale? Por aquí está circulando refrigerante, ¿sale? Y dice que entra al condensador a 35 grados centígrados y 800 kilopascales, y nos da el flujo másico que está circulando por el sistema, ¿sí? Y luego nos dice que sale como un líquido saturado, ¿sale? De este lado ya nos está diciendo que es un líquido saturado a 800 kilopascales, y de hecho pues aquí ya nos da el valor de x igual a 0, quiere decir que es un líquido saturado, ¿sale? Entonces, si el compresor consume 1.2 kilowatts de potencia, nos está dando la potencia consumida por el compresor, chicos. Entonces nos piden determinar el coeficiente de desempeño para la bomba de calor, ¿sale? Acuérdense que el coeficiente de desempeño para un refrigerante y para una bomba de calor se calculan de manera diferente. Tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Y nos piden calcular la tasa de absorción de calor del aire exterior, ¿sale? No sé si está bien redactado esto porque como que no me suena. De absorción de calor del aire exterior. Déjenme ver un segundo. Del aire exterior. Vaya, ya. Es que como se trata de una bomba de calor, ya. Esta tasa de absorción de calor, ¿sale? Se refiere a esta QL, ¿vale? Se refiere a esta QL, es la tasa de absorción de calor, ¿sí? Porque no me cuadraba.
Sí, nos pide calcular esta QL. ¿Vale, chicos? Entonces, con esa información, en teoría deberíamos de ser capaces de calcular todo esto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si se acuerdan en los otros ejercicios, lo que nosotros hacíamos era calcular las entalpías en cada uno de estos diferentes puntos, ¿no? A la entrada del compresor, a la salida del compresor, que la salida del compresor es la misma que a la entrada del condensador, a la salida del condensador, aquí la entalpía, que la entalpía es la misma de la entrada y la salida de la válvula, a la entrada, a la salida del condensador y a la entrada de la válvula de expansión. Acuérdense que las válvulas de expansión las podemos tomar como procesos isentálpicos, así que a la entalpía a la entrada podemos suponer que es la misma entalpía a la salida, ¿vale? Y necesitamos también la entalpía estas, ¿verdad? A la entrada y a la salida. ¿Sí? Entonces, aquí no va a ser necesario eso. Precisamente no va a ser necesario por una simple razón. Por la razón de que yo no conozco información aquí, acá tampoco. Bueno, conozco a la entrada de aquí. Miren, por ejemplo, yo conozco la información a la entrada de la válvula de expansión, pero yo no conozco nada de información a la salida, así que yo no puedo trabajar haciendo un balance de energía en la válvula de expansión. En el evaporador, yo no conozco información a la entrada ni a la salida, no conozco nada de información, así que a mí no me sirve de nada hacer un balance de energía en el evaporador, porque no lo pudiera resolver. Entonces, en el compresor yo no tengo información a la entrada del compresor, tengo información a la salida y tengo la potencia que consumen, ¿sí? Pero pues, bueno, pudiera calcular aquí la entalpía, pero pues no es el caso, ¿sale? Si se fijan, donde yo tengo la mayor parte de la información es en el condensador. En el condensador yo conozco tanto las condiciones de entrada del refrigerante como las condiciones de salida. Entonces esto me está diciendo, el mismo ejercicio aquí me está diciendo que tengo que empezar haciendo un balance de energía en el condensador, ¿sale? Pero ahora viene el detalle. Van a decir, profe, pero me pide el coeficiente de desempeño de la bomba de calor. Ah, pues vamos primero a ver cómo se mide el coeficiente de desempeño de la bomba de calor, chicos. Entonces nos regresamos y vemos cómo es la ecuación para calcular el coeficiente de desempeño para una bomba de calor, ¿vale? Y la podemos calcular de esta manera, ¿sí? Con esta expresión de aquí. La ponemos por acá, ¿vale? Con esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Oh, Dios mío. Esta es la expresión para calcular el coeficiente de desempeño para una bomba de calor, pero esto es lo mismo. Acuérdense que este es calor, es calor por unidad de masa y este es trabajo por unidad de masa, ¿sale? Estas yo las puedo transformar en, esto yo lo puedo transformar en flujo de calor, ¿vale? Esto yo lo puedo transformar en flujo de calor, de la sección caliente, esta de aquí, y este pues sería el trabajo de entrada, ¿vale? Así de facilito. ¿Y cómo calculamos estos? Pues miren, si se fijan, ahora si se preguntan, profe, ¿cómo hizo la transformación de estas a estas de acá abajo? Acuérdense la definición de estas. Acuérdense que QH minúscula es igual a la Q mayúscula puntito H dividida entre el flujo másico. Y acuérdense que W minúscula es igual a la W mayúscula puntito, en este caso sería de entrada, dividido entre el flujo másico. Cuando lo sustituyes aquí se van a cancelar los flujos másicos y te va a quedar esta expresión. Intenten el álgebra, ¿sale? Para que vean que llegan a esta expresión que tenemos aquí. ¿Y por qué está usando esa expresión, profe? Porque ya me están dando la potencia del compresor. Miren, dicen, si el compresor consume 1.2 kilowatts de potencia, ya tengo este parámetro. Entonces, ¿qué me falta calcular? QH. Entonces, ¿dónde calcularía QH? Haciendo un balance de energía en el condensador, ¿sale? Entonces vamos a hacer un balance de energía en el condensador para calcular QH y con esto ya calcular el coeficiente de desempeño. ¿Se fijan? Así de sencillo. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Y dije que este ejercicio está todavía más rápido que los otros, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer un balance de energía en el condensador, ¿sale? Entonces agarramos balance de energía en el condensador, ¿sale? Y de hecho ya tenemos la ecuación del balance de energía para el condensador, ¿no? Ya habíamos hecho un balance de energía para el condensador, ¿sí? Miren, es este mismito, ¿vale? Entonces nada más voy a agarrar esta expresión. Bueno, pues la vamos a repetir, ¿sí? Voy a agarrar esta expresión, que es el balance de energía general, y vamos a ver cómo nos queda nuestra expresión para el condensador. El balance de energía en estado estacionario, ojo. Entonces, ¿qué hacen los condensadores? Condensan,
Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo llevan a cabo el proceso de condensación? Ah, bueno, pues miren. Los condensadores no producen ni consumen ningún tipo de trabajo, ¿sale? El único equipo en el sistema de refrigeración que consume trabajo es el compresor, ¿sale? En ninguna parte del proceso se produce trabajo, ¿sale? Nada más el puro compresor consume trabajo, ¿sale? Entonces, pero estamos trabajando ahorita con el condensador, ¿sí? Entonces, el condensador no produce ni consume trabajo. ¿Qué es lo que hace? Condensa. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de condensación? Acuérdense que el proceso de condensación es cuando tú le quitas energía a tu sistema para cambiarlo de fase vapor a fase líquida, ¿sale? Ese es el proceso de condensación, pasar de vapor a líquido. ¿Y cómo condensas un gas? Enfriando el gas. ¿Cómo enfrías un gas? Quitándole energía. ¿Energía en forma de qué? Energía en forma de calor, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Un calor de entrada o un calor de salida de mi sistema? Mi sistema es el refrigerante. Ah, entonces, como le estoy quitando calor a mi refrigerante, que es paréntesis, sistema, ¿sale? Entonces es un calor de salida de mi sistema. Por lo tanto, no hay calor de entrada en el proceso de condensación, solamente hay calor de salida, ¿sale? Listo. Entonces nos queda una expresión de este tipo. ¡Oh, Dios mío! Nos queda una expresión de este tipo, ¿vale? Vamos a cortar y pegar así. Entonces me va a quedar que menos el calor de salida. Voy a quitar todo lo de salida y nada más lo voy a dejar como QS, ¿vale? Así. Ahora vamos a ver cuáles son la entrada y la salida de mi sistema, ¿vale? Entonces, vamos a bautizarlas de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a regresar. Aquí no tengo numeraciones, pero vamos a bautizarlas para trabajar más fácil. Vamos a decir que a la entrada del condensador es el punto 1 y a la salida del condensador es el punto 2, nada más para tener una numeración. A la entrada vamos a nombrarlo como punto 1 y a la salida vamos a nombrarlo como punto número 2, ¿vale? Nada más para tener los números en las entalpías, ¿sale? Entonces a la entrada es el 1, a la salida es el 2, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner H2 menos H1, ¿sale? Esto es meramente nomenclatura para tener un orden, ¿sale? Ponerle numeritos para saber qué valores son. Entonces, si vamos a cambiar el signo para el otro lado, ¿no? Para dejar el calor por unidad de masa de manera positiva, ¿no? Si yo paso el signo para el otro lado, me va a quedar QH1 menos me va a quedar H1 menos H2, ¿verdad? Así me quedaría. Ahora, acuérdense de la definición nosotros necesitamos este QH mayúscula, ¿verdad? Esta QH mayúscula, ¿cómo la voy a obtener? Ah, pues acuérdense que, ¿cómo se define este calor? Bueno, voy a agarrar esto. Nada más lo voy a cambiar aquí. Acuérdense que esa Q minúscula es la cantidad de calor, ¿sale? Por unidad de masa, ¿sí? Entonces me quedaría de esta manera, ¿verdad? Pero, ¿cómo bautizamos al calor de salida en nuestro sistema? Ah, al calor de salida en nuestro sistema, en el condensador, lo bautizamos como QH mayúscula, ¿sale? Así que nada más le voy a cambiar el nombre, ¿sale? Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que QH, es lo mismo, nada más le estoy cambiando el nombre, ¿sí? Al calor de salida en el condensador nosotros lo nombramos como QH. QH es lo mismo que QS en un condensador, ¿sale? Entonces nada más esto lo sustituyo aquí y despejo el flujo másico. Entonces, ¿cómo me va a quedar al final? Ah, pues muy facilito, al final me va a quedar que QH es igual al flujo másico, ¿vale? Multiplicado por el cambio de entalpías, sería a la entrada menos la salida, H1 menos H2, ¿sale? Ahí está. Entonces ya tengo mi expresión para calcular cuánto calor se está transfiriendo o cuánto calor se está perdiendo en el condensador para llevar a cabo el cambio de fase. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la entalpía a la entrada del condensador y a la salida del condensador. Entonces, vamos a hacer un análisis de los estados al inicio y al final. Si se fijan, yo tengo dos propiedades termodinámicas a la entrada, tengo dos propiedades termodinámicas a la salida, entonces yo en teoría debería de poder calcular, o más bien leer la entalpía aquí y leer la entalpía acá, muy facilito. Entonces vamos con el punto número 1, ¿sale? Vamos a analizar el punto número 1, que sería la entrada. El punto 1, y que sería la entrada, ¿sí? La entrada al condensador.
En la entrada del condensador, ¿qué conozco? Sé que la presión es de 800 kilopascales y sé que la temperatura es de 35 grados centígrados, ¿vale? Entonces, acuérdense, ¿cuál es el paso número 1? Determinar la fase. Primero debo de saber en qué fase se encuentra. Paso número 1, determinar la fase. Lo más seguro es que va a ser un vapor sobrecalentado, ¿vale? Es lo más seguro, pero vamos a corroborar si realmente es un vapor sobrecalentado, ¿sí, chicos? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Muy facilito. Acuérdense que las tablas que nos van a decir en qué fase nos encontramos son las tablas de saturación. Entonces me voy a ir a las tablas de saturación y voy a buscar a 800 kilopascales cuál es la temperatura de saturación, ¿vale? Y la voy a comparar con la temperatura de mi sistema, ¿vale? Me voy a las tablas y busco en la primera columna la presión. Presión, 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 aquí está presión, y busco 800 kilopascales, aquí está, miren, 800 kilopascales. La temperatura de saturación es de 31.31, ¿vale? Y la voy a poner por acá, 31.31. ¿Qué quiere decir? Que a esta temperatura el cambio de fase ocurre a los 31.31 grados centígrados. Pero, ¿cómo es la temperatura de mi sistema con respecto a esa temperatura de saturación? La temperatura de mi sistema está más alta que la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase. Quiere decir que, en el punto 1, el refrigerante se encuentra con un vapor sobrecalentado. ¿Vale? Se encuentra con un vapor sobrecalentado, que era bastante lógico, porque pues siempre a la entrada del condensador se va a encontrar como un vapor saturado o un vapor sobrecalentado, que lo más seguro siempre es que va a ser un vapor sobrecalentado, pero de todas maneras me tienen que hacer este análisis, chicos, ¿sí? Me sirve de práctica. Entonces, quiere decir que, por lo tanto, la entalpía la tendré que leer en las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, vámonos a las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí está. Bueno, refrigerante sobrecalentado en este caso, ¿sí? Pero pues es vapor, de todas maneras. Entonces, la presión de mi sistema es de 800 kilopascales, lo que sería lo mismo 0.8 megapascales, ¿sale? Entonces aquí está el bloque de 0.8 megapascales. ¿Cuál es la temperatura de mi sistema? La temperatura de mi sistema es de, si mal no recuerdo, déjame ver, 35 grados centígrados. Entonces aquí hay un pequeño gran detalle. Si se fijan, esta es la columna de temperatura, ¿vale? ¿Lo pueden ver? Entonces, si se fijan, aquí no hay ningún valor de 35 grados centígrados. Está SAT, que la temperatura de saturación es de 31.31 grados centígrados, y está 40, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Vamos a tener que interpolar entre estos dos valores, entre la temperatura de saturación y la temperatura de 40 grados centígrados. ¿Y qué estoy buscando? La entalpía, ¿vale? Aquí están los valores de entalpía y aquí están los valores de temperatura, ¿vale? Entonces, vamos a tener que interpolar. Entonces, le ponemos por aquí, interpolando, ¿vale? Vamos a tener que hacer una interpolación, desgraciadamente. Entonces vamos a hacer una tablita donde vamos a vaciar nuestros datos para poder trabajar más fácil nuestra interpolación, ¿sí? Entonces hago una tablita aquí y aquí ponemos temperatura y aquí ponemos la entalpía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la temperatura de nuestro sistema? 35 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura mayor? 40. ¿Y cuál es la temperatura menor? 31.31, ¿sale? Y lo podemos corroborar aquí en la tabla. Miren, esta SAT hace alusión a estos 31.31 y esta, la temperatura que está por arriba, es de 40. ¿Cuál es la entalpía? Déjame ver. Esta es entalpía. ¿Cuál es la entalpía para la temperatura de saturación? Es esta que tengo aquí. La voy a copiar y la voy a pegar. Aquí la pegamos, ¿vale? Aquí esta es la entalpía que yo estoy buscando. A 35 yo no sé qué entalpía le corresponde y a 40 le corresponde una entalpía de 276.45, ¿sale? Y la pegamos también por aquí, ¿va? Entonces nada más vamos a tener que hacer una interpolación lineal, ¿sí? Entonces me traigo mi expresión de interpolaciones lineales, la copiamos y la pegamos por acá, para que no se nos olvide cómo se hace esa interpolación lineal, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Me moví. Ok, entonces vamos a interpolar. Voy a poner aquí mi expresión, la ponemos aquí arriba, ¿vale? Aquí arribita la ponemos y aquí abajo ya ponemos el valor de h, pues que nos va a dar, que precisamente va a ser el valor de h1, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner como h porque después nos vamos a hacer bolas aquí. Pero ese valor de h que vamos a obtener precisamente es nuestro valor de h en el punto 1, ¿vale? Y aquí lo vamos a escribir ahorita. Entonces me voy a traer estos datos para poder hacer la interpolación en nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Entonces vamos a pegar aquí los datos y me traigo mi expresión para las interpolaciones, ¿vale?
Ahí está. Donde precisamente esta sería mi Y, esta sería mi Y0, ¿vale? Esta sería mi Y1, esta sería mi X, esta sería mi X0 y esta sería mi X1, ¿vale? Entonces vamos a calcular nuestro valor de H1. Entonces, H1 va a ser igual a Y0, ¿vale? Más la diferencia entre X menos X0, que multiplica a la diferencia de Y1 menos Y0, dividida entre X1 menos X0. Ahí está. Entonces nos da que la entalpía interpolada es de 271.17. Entonces lo ponemos por acá. 271.17 kilojoules por kilogramo, ¿vale? Esa es la entalpía a la entrada del condensador de mi refrigerante, ¿sí, chicos? Ahora, ¿qué me falta? Ahora necesito conocer la entalpía a la salida del condensador, ¿sale? Bueno, el punto número 2, me voy a traer este cuadrito porque pues nada más lo voy a modificar, ¿sí? Entonces, en el punto número 2, o sea, a la salida del condensador, ¿vale? Aquí le voy a poner salida. ¿Cuáles son nuestras condiciones? Pues de hecho esta está más fácil. Las condiciones es de 800 kilopascales, quiere decir que no están tomando en cuenta la caída de presión, y nos dice que sale como un líquido saturado. ¿Qué quiere decir? Que X es igual a 0, ¿sale? Entonces ya tenemos, de hecho ya sabemos en qué fase se encuentra. Entonces el paso número 1 de determinar la fase ya queda determinada. ¿Por qué? Porque ya nos dan el valor de X. Aquí le ponemos coma, pero como X, pero el ejercicio ya nos dice, sí nos dice así como tal, que sale como líquido saturado. Sí sale como líquido saturado, pero el ejercicio ya nos dice que a la salida del condensador sale como líquido saturado. Sale como líquido saturado, ¿vale? Entonces, X es igual a 0, ya sabemos la fase. Entonces está bien facilito porque nos vamos a ir directamente a las tablas de refrigerante saturado a leer la entalpía como líquido saturado, ¿sí? Entonces me voy a las tablas de refrigerante saturado y vamos a buscar la presión de mi sistema. La presión de mi sistema es de 800, aquí está. Y vamos a leer la entalpía como líquido saturado, porque está como líquido saturado a la salida del condensador. Entalpía de líquido saturado, aquí está. Bajamos y esta es la entalpía a la salida del condensador. Es de 95.47 y nos la traemos para acá. Ese estuvo muy fácil, ¿vale? Esa estuvo de volada. Entonces el valor de H2 va a ser igual a la entalpía como líquido saturado, ¿verdad? Y luego como la entalpía como líquido saturado a 800 kilopascales. Y esta es igual a la que leímos ahí de la tablita. Está a 95.47 kilojoules por kilogramo. Perfecto. Ya tengo toda la información, además que conozco el flujo másico, así que vamos a resolverlo, ¿vale? De una vez de me lo traigo para acá, porque voy a hacer el cálculo aquí en la hoja de cálculo, valga la redundancia, ¿vale? Entonces el valor de H2 es igual a 95.47. ¿Y cuánto es el valor del flujo másico? Vamos a ver. El valor del flujo másico que está circulando en nuestro sistema es de 0.018. Vamos a copiar. Es el flujo másico en kilogramos por segundo. Ahí está, ¿vale? Entonces, ahora sí lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿vale? Ahora sí, sustituyendo, vamos a ver qué nos da. Sustituyendo. Vamos a ver, nuestra expresión, ¿cuál era? Es esta, ¿verdad? Ahí está. Vamos a sustituir en esta expresión porque ya tenemos H1 y H2 y además ya tenemos el valor del flujo másico que ya te lo daba el ejercicio, ¿no? Entonces voy a agarrar esta expresión y pues la vamos a poner por acá, ¿no? Para rápidamente hacer el cálculo de cuánto es el flujo de calor que se está perdiendo o rechazando en el condensador. Es igual al flujo másico multiplicado por la diferencia de entalpías H1 menos H2, ¿vale? Entonces nos da de 3.16 y son kilowatts. Hagan el análisis dimensional, ¿sale, chicos? Ojo con eso, son kilowatts o son kilojoules sobre segundo, cualquiera de las dos, ¿sí? Creo que sí es eso, déjenme ver, a menos de que haya anotado mal alguna unidad acá. Por segundo, ¿no? Está bien. Entonces es ese valor, ¿vale? Nada más, y lo ponemos por aquí, ¿sí? Entonces, se fijan, ya triunfamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de QH, ¿vale?
que es 3.16, vamos a ponerlo por acá, 3.16 kilowatts, ¿vale? Entonces ya podemos sustituir en nuestra otra expresión que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces le ponemos por acá, sustituyendo también la otra expresión para calcular el coeficiente de desempeño de nuestra bomba de calor, ¿sale? Que es esta que tenemos por aquí. Ay. Esta que tenemos aquí. Así, ¿vale? Entonces sustituyendo aquí, si se fijan, el ejercicio ya nos da la potencia que consume el compresor y nosotros ya calculamos el valor de QH, ¿sí? Entonces vamos a calcular este otro. Esto me lo voy a traer para la hoja de cálculo, para hacer el cálculo, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es la potencia que consume el compresor? Vamos a ver. La potencia que consume el compresor es de 1.2 kilowatts. Entonces aquí ponemos 1.2, ¿sale? Y ahora sí vamos a calcular el coeficiente de desempeño de la bomba de calor, que va a ser igual al calor rechazado en la zona caliente dividido entre la potencia consumida por el compresor, y el coeficiente de desempeño es de 2.63 y lo anotamos por acá, ¿vale? 2.63. Ojo, no, esta cosa no tiene dimensiones porque los dos, ¿vale? Oh, Dios mío. Sí, porque los dos tienen las mismas unidades, ¿sí, chicos? Entonces ya con esto tendríamos el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso B? Que calculemos la tasa de absorción de calor del aire exterior. Nos está pidiendo calcular QL, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular QL? Vamos a ponerle por acá. Nos está pidiendo calcular QL. Hay un pequeño gran detalle, si se fijan, ¿sí? Entonces, uno se iría con la finta rápidamente. Ok, para calcular QL, y no está mal, pero en este caso no podemos hacerlo así. Para calcular QL, lo primero que yo haría es hacer un balance de energía en el evaporador. Así yo voy a tener el calor de entrada, que el calor de entrada es lo mismo que QL en el balance de energía en el evaporador. Pero yo no conozco las propiedades del refrigerante a la entrada ni a la salida, ¿vale? No las conozco, ¿sí? Pudiera ser lo siguiente, ¿sí? Pero es batallar mucho. La válvula de expansión la pueden manejar como un proceso isentálpico, por lo tanto la entalpía de aquí es la misma entalpía a la salida. Entonces ya conocerían la entalpía a la salida y ya tendrían una propiedad termodinámica, que es la que requieren. Pero necesitan la entalpía a la salida del evaporador, ¿vale? Bueno. Ok, entonces, ¿cómo le podrían hacer aquí? Ah, pues aquí puedo hacer a lo mejor un balance de energía en el compresor y de aquí despejo el valor de H2. ¿Cómo? Ah, pues yo ya tengo la entalpía a la salida, yo conozco la potencia que está consumiendo el compresor, entonces yo puedo calcular la entalpía a la entrada. Esa sería una forma, ¿sale? Y así pueden calcular pueden calcular con eso el valor de QL, porque ya tendrían las entalpías a la entrada y a la salida. Pero hay una forma más facilita, súper facilita, ¿sale? Para poder calcular este QL, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer aquí es hacer un balance de energía global, chicos. Entonces, ¿cómo hacemos un balance de energía global? Facilito. Para hacer un balance de energía global tenemos que ver cuántas energías entran y salen de mi sistema, ¿sale? Entonces, podemos poner como un bloque, una caja negra. A mí no me importa qué es lo que está sucediendo adentro. A mí nada más me importa cuántas energías entran y salen de mi sistema de manera global, ¿vale? Entonces, si están de acuerdo conmigo, ¿cuántas energías? Vamos a hacer el balance de energía global. Acá déjenle pongo, aquí, balance de energía global. ¿Sí? Y vamos a hacer el balance de energía aquí para que ustedes lo vean. Ahora, ¿cuántas energías? Es un balance de energía global en estado estacionario. Ojo con eso. ¿Cuántas energías están entrando a mi sistema? Hasta las flechas te lo dicen. Está entrando QL y está entrando esta WE. Ah, por lo tanto, las energías que entran a mi sistema son QL, ¿vale? Más WE, ¿vale? Es el calor absorbido de la zona fría más la potencia consumida por el compresor. Son los dos tipos de energía que entran a mi sistema, ¿vale? Ok, y ya no hay más energías que entran a mi sistema, ¿sí? Entonces, la suma de energías que entran a mi sistema deben de ser iguales a la suma de energías que salen de mi sistema, ¿sale? Porque estamos trabajando en estado estacionario, la energía se conserva, ¿sale? Entonces, ¿cuántas energías salen de mi sistema?
una nomás. ¿Y cómo se llama? QH, es el calor rechazado, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos que esto debe de ser igual al valor de QH, ¿vale? Ya está, este es el balance global de energía para este sistema, ¿sí? Así de sencillito. Entonces este me lo traigo para acá y lo pegamos por aquí, ¿sale? Y en lugar de hacer todo lo que les dije de calcular las entalpías y todo esto, podemos calcular el valor de QL con una simple resta. Entonces nada más que voy a hacer, voy a pasar restando este término que tengo ahí para el otro lado, ¿verdad? Y ya, así ya resolvimos el inciso B. Entonces este término lo mandamos para el otro lado restando, ¿vale? Y eso ya nos va a dar el calor, precisamente, ¿sí era QL? Sí, el valor QL. Y ya nos va a dar la tasa de calor absorbido en el aire exterior, precisamente este valor de aquí. ¿Sí? Entonces nada más sustituimos aquí y ya nos da el resultado. ¿Sí? Así es mucho más rápido, pero si alguien quiere, puede corroborar este resultado haciéndolo de la forma que le dije. ¿Sí? Entonces, tomo este valor y nada más hago el cálculo muy facilito. Me traigo este valor para acá y ya con esto calculo QL, por lo tanto deberá de ser igual a este calor que tenemos aquí, que es el calor rechazado en la zona caliente, menos la potencia consumida por el compresor. Y esto es igual a 1.96 y lo ponemos por acá, 1.96, ojo, unidades, son kilowatts, ¿sale? Y ya, chicos, con eso tendríamos concluido este otro ejercicio. Como pueden apreciar, este fue, o no sé, ustedes díganme en la parte de los comentarios si les pareció más sencillo o más complicado que los otros anteriores que habíamos analizado. Si se fijan aquí, les digo, la parte más tardada es obtener las propiedades termodinámicas en cada uno de los puntos, porque hacer los balances de energía pues no es tan complicado. Agarra la ecuación de balance de energía para ciclos, ¿sale? Precisamente esa expresión está diseñada para ciclos, y nada más es evaluar qué es lo que pasa en cada uno de los sistemas, y ya, de hecho pues ya llegamos a las expresiones de cada uno de ellos, así que no creo que deberían de tener problema para hacer el balance de energía en cada uno, porque ya los hicimos en todos, ¿sí? Entonces, sin más por el momento, chicos, me despido y la próxima clase vamos a empezar con la siguiente sección, que si mal no recuerdo era la parte de refrigeración, pero hablando de congelación de los alimentos, ¿sí? Donde vamos a ver alguna parte de teoría y un ejercicio, ¿sí, chicos? Bueno, entonces, sin más por el momento, chicos, me despido. Si hay dudas, porfa, pongan en la parte de los comentarios, mensajes por Teams o por correo. Espero que se encuentren bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.